Desde la ciudad de Buenos Aires, capital de 2 continentes, República Argentina, país bioceánico y bicontinental, transmite R4J Radio 4 de Junio. La radio para una Argentina justa, libre y soberana. A partir de este momento, el más destacado panel de jóvenes piensa, reflexiona e interpela para el resurgir del espíritu nacional en la nueva Argentina hace y dice. La nueva Argentina hace y dice. Fernanda Beltrán Quiroga, Pablo Cabo, Juan Imperial, Miguel Felice, Juan Manuel Núñez Lencina y Diego Salce son La nueva Argentina hace y dice. Con ustedes, los compañeros. Saludo para todos desde Radio 4 de Junio, desde Cadena Imperial de emisoras en gran parte del país. El abrazo de cada lunes a esta hora en La nueva Argentina hace y dice, que irá hasta que llegue el himno nacional argentino. Hoy vamos a estar primero recibiendo a los compañeros del panel y después a nuestra entrevistada esta noche. Seguimos tratando de desmenuzar la realidad argentina y hoy hemos convocado para esta charla, para este lunes tan especial, porque tenemos una nueva invitada mujer y bueno, y nos da mucho placer recibir a esta mujer del pensamiento nacional, que nos deja reflexionando cada vez que la escuchamos, ¿no? Analista política, dirigente cristiana, columnista del diario Perfil, abogada, politóloga, socióloga, así, entre otros títulos, nos reza su perfil Twitter, que estoy viendo acá en mi aparato móvil, y la voy a recibir y con las gracias que nos esté acompañando en este programa a Gretel Ledo. Gretel, Juan Imperial te saluda, estamos en La nueva Argentina se dice por Radio 4 de Junio. ¿Cómo te va? Muy bien, bueno, muchas gracias Juan por la invitación, Fernanda, Pablo, Miguel, que están en el piso, bueno, Diego, creo que ya no me olvido de ninguno, pero gracias a todos por la invitación. Muy bien, muy bien. A ver, Gretel, la primera reflexión la voy a hacer yo, abriendo el fuego de preguntas que seguramente todos los compañeros querrán hacerte, y después vamos a ir jugando con los compañeros y también estarán haciéndote alguna reflexión o alguna pregunta. Gretel, a ver, nosotros venimos marcando una neocolonialidad en distintos puntos de la vida cotidiana de nuestra Argentina, que ha perdido soberanía, que ha perdido independencia. Yo reconozco colonialidades muy profundas en una Argentina que tiene cercenadas sus vías férreas, no tiene trenes, en el abandono de los pueblos y en el hacinamiento, en una deuda eterna impagable, y que cada uno de los gobiernos desde el 76 para acá, con mucha más responsabilidad en los gobiernos pseudodemocráticos, se ha ido incrementando, en el modelo del agronegocio, en el modelo del extractivismo, de las megamineras, en el modelo de las internacionales farmacéuticas. Veo mucha colonialidad. En la Argentina se dejó de hacer salud para hacer política de medicina. Y veo varios puntos más. Eso terminan conjugando una gran colonialidad, de la cual, a mi entender, ya no depende tanto de naciones, si bien creo que hay intereses chinos y británicos muy fuertemente establecidos en todos estos puntos, pero ya hoy es una colonialidad de las grandes corporaciones y de la usura internacional a gran escala. ¿Coincidís con este análisis? Yo me gustaría, y los compañeros, me gustaría escuchar el tuyo. Sí, coincido totalmente lo que estás mencionando, Juan, bien descriptivo y a nivel puntero, sucinto. Y quiero rescatar un poco la frase del general Perón. Él decía, la guerra es un acto de locura colectiva, ¿no? Y hoy estamos asistiendo a un momento de locura colectiva, de frenesí, pero orquestado, anticipado y planificado detalladamente, de manera tal que se están llevando puestas soberanías políticas, independencias económicas. Fundamentalmente ahora el objetivo puntual es América Latina, ¿no? Como ya han despojado África y otros tantos países, ahora vienen por otro tipo de avance, ¿no?
Entonces, cuando muchas veces nos jactamos de la libertad a la hora de querer implementar agendas autónomas, independientes, donde este juego totalmente ficticio de la democracia, donde asistimos a las urnas, votamos a nuestros dirigentes, a nuestra clase política y nos venden políticas de Estado totalmente nacionales. En realidad no existe. Hay que empezar a conocer un poco el telón de fondo y qué es lo que está en juego. Desde el año 1944, a partir justamente del modelo de Bretton Woods, se estableció una especie de modelo totalmente expoliatorio. Recordemos que hasta el 91 existía este famoso péndulo capitalismo-socialismo, donde prácticamente Occidente controlaba la mayor parte del mercado y la otra parte, el 40%, podríamos decir, el bloque soviético. Este modelo, que va a entrar en crisis, digamos, a partir del 91 con la caída de la Unión Soviética, encuentra, digamos, un frontón en 2008 con la crisis financiera. Ahora bien, este modelo, que lo podríamos llamar una especie de modelo liberal banquero financista, en desmedro justamente de las economías productivas, se vale de las economías reales, físicas y las economías productivas para hacerse de países, recursos, personas. Para que pueda desarrollarse ese modelo expoliatorio, se requiere vivir a costa de. Y ese a costa de arrasa justamente con las independencias de los gobiernos de turno. Y hoy por hoy, digamos, no sería descabellado pensar el porqué de este escenario de caos y de guerra, que tanto justamente arrancamos hablando de la frase de General Perón cuando decimos que la guerra es un acto de locura colectiva, y se está propiciando este desmanejo donde está fracasando la propia democracia, se está poniendo en tela de juicio la democracia, la dirigencia política, la eficacia de las políticas económicas y la independencia de los Estados-nación. Entonces, cuando se arrasa con esta independencia de Estados-nación, entran a pivotear otros estándares ligados a los organismos internacionales, ligados a las, digamos, políticas supranacionales en otro plano, con una agenda foránea, externa, y es un nuevo tipo de imperialismo, ¿no? Es un imperialismo que ya no podemos ni siquiera identificar a un actor, sino que es una especie de pulpo con sus tentáculos que va avanzando en diferentes aspectos, ¿no? Y ahí sí, recién estabas mencionando, Juan, el modelo extractivista. Bueno, eso ya, digamos, es harina a otro costal, y hoy se está avanzando en un paso más profundo, ¿no? Cuando hablamos de la cuarta revolución industrial, hablamos de un escenario donde se requiere un camino totalmente más allanado. Si hablamos que tanto asociaciones como fundaciones, corporaciones tecnológicas están ofreciendo ya hace antigua data, ya aquí en Argentina y en otros países, plataformas, software y mecanismos para detectar falencias específicas en materias de política y ofrecer una solución, una vía de salida, ¿no? Y ahí sí vemos cómo poco a poco los países empiezan a depender de las corporaciones tecnológicas. Fueron preparando piano a piano, digamos, las condiciones estructurales de dependencia hacia estas grandes corporaciones tecnológicas ligadas con un trasfondo financiero. Entonces hemos cambiado de patrón de estancia. Hoy estamos en este modelo expoliatorio, si se quiere, y extractivista, que va más allá de los recursos naturales. Estamos hablando de las libertades, ¿no? Total. Y ahí es donde vemos el fracaso de los Estados-nación y el avance de un modelo que ya entró en jaque, ya entró en crisis en el año 2008, pero encuentra un frontón con la guerra literal que abre Donald Trump en el año 2016. O sea, todo venía bien hasta el 16. Arranca el año 2016 y ahí sí a toda esta gente se le terminó la fiesta. Literalmente es lo que está sucediendo, y por eso es lo que se está poniendo en juego ahora en los Estados Unidos, ¿no? Claro. Es Gretel Ledo que está charlando con nosotros. Yo me olvidé de mencionar en las colonialidades nuevas hasta en nuestro sexo. Quieren colonizar, ¿no? Con políticas de género y de aborto, y a nuestros niños lo quieren colonizar, tratando de cambiarle hasta lo que ellos son de nacimiento, ¿no? Pero bueno, eso es un profundo análisis que podemos hacer mucho más adelante. Quiero empezar la ronda de preguntas. No dejo de leer algunos mensajes. Gabriel Fosa y Mariano Gendra te mandan saludos, Gretel, que están escuchando. Sí, son amigos y compañeros. Claro, sí. Claro que sí. Y ahí pendientes del programa. Me voy a la primera pregunta, que se la voy a ceder a Juan Manuel Núñez Lencina, allí en Palermo. Juanma, te escuchamos. Yo quería preguntarle a Gretel con respecto a la situación actual de la pandemia, que bueno, a veces parece que se retira, por lo menos se retira acá momentáneamente, vuelve en otros lugares, pero yo no sé si a ella le parece que esta pandemia ha servido para hacer un replanteo mundial y para que también
avance esta cuarta revolución que ella plantea. Argentina no se encuentra exenta de un programa digitado de manera bien específica. Estamos hablando puntualmente del gran reseteo o el gran reinicio de la economía, que va a tener su mecanismo de instrumentación a partir del año entrante, y la pandemia de alguna manera aceleró el escenario para propiciar un modelo autoritario. Lo que está poniéndose en juego ahora es la vida misma de los ciudadanos, la integridad física. Entonces, cuando algo tan preciado como la vida se pone justamente, se pone a flor de piel, es difícil decirle no al avance de un modelo, al avance justamente de políticas que terminan cosificando, alienando y separando de la propia libertad individual a los sujetos. Entonces nos preguntan, ¿se puede elegir o no entre una vacuna o no? ¿Se puede llegar a elegir o no entre la instalación del 5G? ¿Se puede llegar a elegir o no abrirle la puerta indiscriminada a inversiones externas y a capitales específicos de China cuando Argentina está literalmente en quiebra? Entonces se crean las condiciones de pauperización profundizada con esta pandemia, donde cuando llegue el momento del toque de timbre de una China, de un 5G, de una vacuna o de una agenda global, es difícil encontrar a un ciudadano de a pie que de alguna manera tenga un juicio crítico y pueda separarse de este escenario de emergencia, que por supuesto está cubierto prácticamente con el 90% de los medios de comunicación que avalan esta agenda, y el gobierno de turno, tanto este gobierno, y quiero también hablar de la gestión anterior, porque la gestión anterior estaba en esta misma línea. O sea, lo que está sucediendo ahora, esto le podría haber sucedido a Mauricio Macri, porque comparten la misma visión, y esta visión es una agenda global. Ambas gestiones se caracterizan por implementar algo que recién ahora está saliendo a la luz, y antes era difícil que la ciudadanía se percate, y es muy, complejo encontrar un escenario de independencia en aplicación de políticas donde literalmente se abre un frente de guerra en contra de todo este aparato, y ese aparato está atravesado por corporaciones tecnológicas, las farmacéuticas, los intereses financieros, la City de Londres, esta famosa agenda global, la Agenda 2030, Naciones Unidas. Hablamos de un coloso, hablamos de un tentáculo que incluso está embarcado en esta gran arca, si se quiere, nefasta, el propio Bergoglio. Entonces ahí es donde hablamos de intereses que ya trascienden las cuestiones ideológicas, y esto mismo sucede también puertas adentro de los Estados Unidos. Tanto republicanos como demócratas, muchos están compartiendo esta agenda. ¿Y cuáles son los intereses específicos que tiene China, no? Entonces encontramos a la pandemia como una especie de plan organizado que detonó la implementación de un modelo que globalmente está agotado, porque estamos hablando de este modelo, totalmente espurio, financiero y especulador, que se vale de succionar recursos naturales, libertades individuales, agendas nacionales, absolutamente todo, a partir de la expoliación justamente de estos recursos. Entonces, cuando se agota este modelo, que es lo que sucedió actualmente, se está planeando un nuevo modelo económico post-pandemia. ¿Cuál es el modelo económico que se viene post-pandemia? Y Argentina ya está inmersa en ese marco, no queda exenta. Y no nos coloquemos en víctimas, porque hay otros países que están mucho más desarrollados y también están embarcados en esto. Y me refiero puntualmente a Canadá, me refiero a países que la propia Angela Merkel, o sea, hablamos de Alemania, Italia, España, ni hablar, o sea, ya en países que han decidido literalmente por adoptar y abrazar este tipo de agenda. Y están aquellos que están bregando por una lucha, confrontando este statu quo, este nuevo paradigma, implica librar una especie de batalla, pareciera invisible, pero literalmente estamos hablando de las libertades individuales, ¿no? Bien. Me voy a la pregunta de Pablo Cabo, en La Plata. A ver, Pablito, te escuchamos. Bueno, Gretel, me desarmó porque yo le iba a preguntar de Trump y me respondió de alguna manera, porque yo veo que tanto en Argentina, en Estados Unidos, y supongo que en muchos de los países, estas democracias del siglo XXI son en muchos casos simulaciones. O sea, aparece un partido, el partido opuesto, pero los dos van con prácticamente las mismas agendas. Por ejemplo, acá en Argentina los astilleros no se han reconstruido, no están en su máximo esplendor. La fabricación de locomotoras, lo mismo, y en Estados Unidos, si bien
los discursos de Trump son diferentes, uno más industrial y de recuperar de alguna manera el trabajo norteamericano, pero en el fondo me da toda la sensación a mí de que está la agenda global, está el nuevo orden mundial, si se quiere, pero bueno, todos los países tienen marcado muchas actitudes y son voces que no vienen de la entraña de los pueblos, sino que es algo que nota como que está muy visitado. Entonces, bueno, vos ya me describías ahí mi pregunta, pero vos coincidís en esto, que hay mucho de simulación y que hay políticas de Estado, digamos, en todos los países, que toda América Latina está prácticamente en la misma situación de estatus colonial como la Argentina, o sea, bien. O ves que hay alguna posibilidad de ahora con este, no sé, nuevo gobierno en Bolivia, o alguna cosa que vos tengas en tu mapa, digamos, que puede haber un plan regional A ver de si soberanías o de independencia. Sí. A ver si responde. Mira, lo que yo considero, Pablo, es lo siguiente, porque me han preguntado al respecto, yo ahora voy a responder un poco respecto a mi país, Argentina. Yo creo que no va a ser tan digamos, sencillo para esta agenda global instalarse en Argentina. A ver, vamos a ver un poquito cómo está la ciudadanía volcándose a las calles. Ahora, obviamente que desde el oficialismo se va a decir que es una manifestación literalmente de la oposición, y esto no se trata de la oposición, porque acá va más allá de una bandera política partidaria. Se está abrazando la idea justamente de las libertades, la idea de, digamos, la defensa irrestricta de la República, de la Constitución Nacional. Bueno, la justicia, valores que hoy por hoy no tienen que ser... no tiene que arrojar ningún tipo de duda a la hora de que cualquier gobierno, independientemente del signo político, de cualquier tinte, se tenga que respetar a rajatabla. En este sentido, encuentro una ciudadanía argentina no tan dócil a la hora de querer implementar, digamos, una bajada, como sucedió con España, como está sucediendo en España. O sea, lo que está sucediendo en España, digamos, uno como ciudadano argentino se pregunta qué es lo que está pasando con la media, ¿no? Con la media de la ciudadanía que no está reaccionando. Y ahí sí, Argentina en eso siempre fue bastante, digamos, bastante de alzar la cabeza, ¿no? En el sentido, a nivel positivo lo estoy queriendo decir. Entonces, creo que esta especie de rebelión pacífica, bueno, de independencia mental que poco a poco se está gestando, va a darle el brazo a torcer a un camino allanado que por lo menos se espera de parte de esta agenda global. No les va a ser tan sencillo la implementación en Argentina. Eso es lo que yo encuentro. Y respecto a las elecciones de los Estados Unidos, acá encontramos dos paradigmas. Por un lado, una China, digamos, con una expectativa, puntualmente lo que es el PSC, digamos, el Partido Comunista Chino, interesado el gobierno Xi Jinping en, bueno, obviamente en el triunfo de Biden, encontrando un atisbo de que se va a morigerar este enfrentamiento constante que existe a nivel comercial con los Estados Unidos. Y por el otro lado, ojo, hay una pequeña élite que se está levantando dentro del Partido Comunista Chino, hay sectores que por debajo están esperando que Donald Trump realmente sea la persona que pueda llegar a hacerle frente a este, digamos, régimen autoritario que se está implantando, ¿no? China hoy por hoy en Argentina ha desplazado en nuestra relación comercial bilateral que la teníamos con Brasil. Poco a poco se van desgastando los bloques regionales. Bueno, tal es el caso, primero arrancó con lo que es la Unión Europea, bueno, digamos, sucedió también acá lo que está pasando también en el Mercosur. Entonces China va teniendo un trasfondo y una planificación a 30, 40, 50 años que da cuenta de, digamos, de una estrategia bastante organizada, bastante planificada, geopolítica, donde Argentina forma parte de ese núcleo, si se quiere, con objetivos, digamos, de ser colonizados, ¿no? Esa es la realidad. Así que, bueno, hay que tener en cuenta cómo está pivoteando China en este escenario. Y ahora no me quiero ir al caso de Australia, pero ya le está haciendo la guerra literalmente a Australia. Le levantó ahora en una cantidad de importaciones, le está prohibiendo importaciones por $4 millones, porque están investigando de dónde se originó el virus, cuál fue la responsabilidad de China, y ya cerraron importaciones de azúcar, madera, cobre, o sea, y están ejerciéndose un sinnúmero de acciones que están enfrentando Australia con China. Entonces, toda vez que uno le presenta la guerra al coloso asiático, automáticamente las reprimendas son impresionantes.
ya le sucedió a la gestión de Donald Trump, ¿no? Está sucediendo en Australia, y por eso Argentina no puede ponerse a la guerra, tiene que tener esta astucia de, digamos, aprovechar, por supuesto, el tema de las inversiones y un comercio bilateral, pero siempre que la Carta Dorada la mantenga el gobierno nacional. Siempre que podamos mantener las acciones mayoritarias a la hora de las inversiones, mantengamos la soberanía política, bueno, todas las condiciones del caso para que bueno, no se dé una concesión, una licitación a 50 años sin ningún tipo de condicionamiento, ¿me explico? Correcto. Es Gretel Ledo que está charlando con nosotros cuando ha pasado la primera media hora del programa. Me voy a Merlo a que pregunte Miguel Felice. Sí, la verdad que me atrae bastante el análisis que hace Gretel y se lo agradezco. También me parece difícil que pueda suceder lo que está, la buena intención del planteo, porque yo lo que creo que en realidad la corporación política en la Argentina hace años que juega otro juego, y me da la impresión de que la grieta ha sido una operatividad o un falso escenario que lo que hizo es garantizar la profundización de un modelo de dependencia, de colonialidad, que esta clase dirigente que no cambió, podríamos decir que después del golpe militar fue una continuidad con otra cara, que la clase dirigente negoció la realidad desde su momento y que eso se fue profundizando, y me da la impresión que en el tablero internacional, por lo que dice Gretel, es como que los grandes grupos, las grandes corporaciones políticas, así como en los años 60 la Trilateral Commission había hecho una operatividad y se había hecho fuerte en Estados Unidos junto con el Departamento de Estado y con el sector militar, con la industria militar en Estados Unidos. Hoy parece que ha cambiado el juego de escenario, que hoy la burocracia del Partido Comunista Chino, que me parece que es el propio ejército, ante la rigurosidad de la situación, ese es el modelo a seguir, ese que se le impone en este caso a toda la región, me parece, y que me parece que es muy riesgoso, porque aquellos países que se han incorporado mucho, Gretel tiene mucho más información, para mí me parece que es un imperio devastador, es como que viene una bandada de estos bichitos que se comen todo el trigo, todo el pasto, vienen de millones y devoran todo. Bueno, me parece que los chinos tienen esa peculiaridad. No sé qué piensa Gretel con respecto a eso. Sí, lo que mencionas, Miguel, me quiero primero responderte con el tema de la grieta. A ver, yo no veo la salvación de parte de la clase política. Yo veo una clase política totalmente, digamos, en un matrimonio, una especie de matrimonio prostíbular, tanto oficialismo como oposición, digamos que se han escindido del bienestar literalmente y de dar respuestas concretas, específicas a las demandas de la ciudadanía. Pensá que la media del ciudadano argentino, no estoy hablando de la clase media, cualquier ciudadano argentino simplemente lo que quiere es el bienestar personal, el bienestar de su familia, poder progresar, desarrollar su emprendimiento personal, y eso no está sucediendo. Entonces, cuando la clase dirigente fracasa en esas expectativas, existe este divorcio, donde hoy lamentablemente se está poniendo en tela de juicio los resortes de la democracia, la eficacia de la democracia. Por eso, esta gran cantidad de levantamientos que, por supuesto, después es largo para hablar, pero hay también un financiamiento detrás de todo esto de parte del nuevo orden mundial con todo lo que es la anarquía y el tema de la división, la profundización de clivajes, ¿no? Recordemos que el nacimiento de un partido político se da a partir de clivajes. El clivaje tiene que ver con una fisura social. La fisura lo que hace es ser la voz de determinados nichos societarios que representan intereses específicos, ¿no? Así como están los industriales, el sector del agro, los religiosos, clase media, en Estados Unidos el sector afroamericano, los latinos, el grupo LGTB, hay diferentes nichos y podemos hablar de una campaña segmentada. Hoy se está dando este escenario donde en Estados Unidos el Partido Demócrata y aquí la filosofía de lo que es el progresismo abraza esta noción de la mayor cohesión social, la mayor integración, y bajo ese gran paraguas, en realidad lo que están haciendo es aflorar las divisiones
y separar y segmentar a la ciudadanía. O sea, se coloca en una confrontación permanente, hombre con mujer, la separación de géneros, el niño del padre, ¿sí? El niño en realidad puede llegar a demandar al propio padre, digamos, cuando ejerce la patria potestad frente a cualquier tipo de avance sobre los derechos del niño o cualquier tipo de manifestación que en realidad se puede hablar no de una cuestión de ejercicio de la patria potestad o de corrección hacia el niño, sino que se lo puede tildar de autoritario o de abuso. Uh-huh. Y así poco a poco se van desdibujando los roles, digamos, naturales, los roles, los valores en los cuales cada uno de nosotros nos hemos formado, y se está generando esta hendidura social. Este escenario de caos social es la antesala para la emergencia de un autoritarismo, para que la democracia quiebre del todo. Los partidos políticos hoy están en crisis. Entonces, volviendo a tu relato sobre el tema de la grieta, no creo que la salvación venga de los políticos. Yo veo el despertar de una ciudadanía. Digamos, lo que abrazo es que la ciudadanía comienza a despertar, ¿no? Y a partir de ahí, el cambio tiene que ser desde la sociedad civil hacia la sociedad política. Y no lo va a tener que quedar otra, la dirigencia política de turno, que se haga eco de ese clamor. Fíjense lo que sucedió ahora con la pandemia. ¿Cuántos ciudadanos uno puede preguntar en la vía pública, en la calle? Y automáticamente te dice, bueno, que se bajen el sueldo de los políticos. O sea, la gente está en un grito permanente hacia la ineficacia de donde todo esta trastienda, ¿no? Y donde, vuelvo a decir, no se salva ni la gestión anterior ni esta, porque literalmente han implementado una agenda hacia afuera. ¿Recuerdan lo que fue la campaña cuando los tres candidatos a presidente, los tres candidatos fueron bastante claros cuando hablaron del tema de la Agenda 2030, del Acuerdo de París? O sea, no pasaba ni uno el examen de independencia, de crear un modelo de desarrollo específico para Argentina. Eso es lo que está faltando hoy. Falta un modelo de desarrollo, genuino, ¿no? Que un poco Donald Trump, no es que yo esté a favor o en contra, pero voy a tomar simplemente los últimos años de gobierno, y ahora incluso que está repuntando el PBI, puertas adentro de la economía norteamericana. Lo que hizo fue cerrarle las puertas y se tuvo que enfrentar incluso con Canadá, cuando le cerró la importación de determinados bienes que colisionaban con bienes que digamos tenían componentes de aluminio que de por sí ya se estaban fabricando en los Estados Unidos, y en defensa de la industria nacional cerró las puertas a Canadá, ¿no? Y tuvo que renegociar un TEMEC, ¿sí? El Tratado de Libre Comercio con México, Estados Unidos y Canadá, con otras condiciones, ¿no? Y estableció también límites a China. Tuvo que repatriar empresas americanas, norteamericanas que estaban en China, las trajo nuevamente. O sea, hizo todo un cambio que indica, justamente, pareciera que abraza más la doctrina peronista que cualquier presidente de los que hemos tenido acá, en Argentina, ¿no? Uh-huh. Es Gretel Ledo que está charlando con nosotros. Me voy a la pregunta de Diego Salce en el Trébol, en la provincia de Santa Fe. Buenas noches, Gretel. Bueno, yo estaba escuchando y interpretaba esto de la locura colectiva que decías al principio, teniendo en cuenta, bueno, hoy el Congreso de Perú destituyó al presidente, y Estados Unidos, que tiene la prensa internacional nombrando un presidente, y por el otro lado el presidente Trump esperando a la Corte Suprema que se expida. Y yo quería ver, quería escucharte, qué reflexión tenías con respecto a este quiebre que de alguna manera se daría si, por ejemplo, esta semana la Corte Suprema le daría lugar a las denuncias de fraude de Trump y diría, bueno, el presidente sigue siendo Trump. ¿Qué pasaría en cuanto a la crisis de este paradigma geopolítico que vivimos, ¿no? O sea, a este caos que nos tiene inmerso casi diariamente la prensa y la política a nivel nacional y mundial. Sí, es interesante la pregunta, Diego, porque acá lo que está en juego, no estamos hablando de la convalidación o no de un voto de confianza o voto de censura a una administración. Acá se están poniendo en juego otras fichas, por eso, la gran guerra, el escenario bélico que hoy encuentra su mayor punto, cúlmine en los medios de comunicación. Fíjese, las grandes cadenas norteamericanas, esto es insólito, porque donde se vio, cuando no está firme, un resultado, que no solamente el candidato se condecore presidente, sino un sinnúmero de cadenas que anticiparon antes de que terminen los conteos en tantos estados, ¿no? Denuncias de que han votado muertos, que han votado menores de edad, personas no residentes, urnas que han desaparecido y de golpe han abierto papeletas y han colocado otras. O sea, cuando hay fraude,
no se puede sostener un escenario donde los medios de comunicación indudablemente están jugando un rol activo en todo esto. Bueno, Xi Jinping, Bolsonaro y Putin no reconocieron a Biden hasta que no estén los resultados finales oficiales. Eso ya da que hablar de un escenario de cómo se posicionan. Y bueno, acá, ni habla nuestro presidente, pero el expresidente, o sea, Mauricio Macri fue uno de los primeros que primero subió el tuit, después lo bajó, un escándalo. Bueno, esta lista, digamos, de presidentes que se anticiparon, da, vuelvo a decir, de hacia dónde está yendo el péndulo y cuáles son los países que se están alineados, que ya están alineados a la victoria de Joe Biden, ¿no? Uh-huh. Ahora, en el caso en que suceda este escándalo, que bueno, digamos, yo soy de aquellas personas que sigo creyendo que esto va a ser una vuelta, digamos, que se va a dar, va a ser una vergüenza a nivel planetario, global, porque esto está totalmente orquestado, va a tener un sinnúmero, digamos, de análisis, digamos, y un nuevo renacer de una confrontación más fuerte que se estaba dando. Si desde el 2016 dijimos que ya se viene agotando este modelo, y se quiere implementar justamente el gran reseteo, el gran reinicio de la economía, con esta segunda gestión de Donald Trump se le va a hacer frente literalmente a organismos internacionales, a todo lo que son los grandes organismos que hoy por hoy están digitando políticas, la OMS, y tantas, digamos, visiones acerca de cómo gestionar esta pandemia. Por ejemplo, para hacer un caso puntual, Joe Biden ha dicho que la manera de poder gestionarla es mayor aislamiento, es mantener las medidas irrestrictas, o sea, está llevando a la economía norteamericana a la bancarrota total, a contrario sensu del modelo que, digamos, está propendiendo justamente Donald Trump. No solamente eso, el tema de cómo frenar el avance chino, cómo frenar, digamos, la implementación de la Agenda 2030, cómo frenar todo el tema del aborto, la línea de ideología de género. O sea, hay un sinnúmero de frentes, el tema de la vacunación, del chip, de lo que es el 5G, porque literalmente Estados Unidos ha cerrado las puertas a China para ese avance. Estamos hablando de un péndulo que va desde las libertades y por el otro lado el autoritarismo y una visión comunista que va avanzando poco a poco con países enteros, ¿no? Ahí es donde está la alianza, que incluso ya es de público conocimiento, entre la familia Joe Biden y el comunismo, el Partido Comunista Chino. Uh-huh. Entonces, esta es una elección crucial. Hay que tener los ojos bien puestos en esto porque no es una elección literalmente del escenario territorial norteamericano, sino sería poco feliz un análisis que se crea que esto va a tener un impacto puertas adentro solamente de ese país. Esto va a ser un impacto a nivel planetario. Me queda la última pregunta de la ronda para Gretel Ledo, que nos está acompañando. Estamos en vivo, 23:43, y es de Fernanda Beltrán Quiroga. Fernanda. Ay, qué desolación. Pues yo les pregunto ¿desde cuándo nos vienen preparando esto a nosotros? Desde hace mucho tiempo, me parece. No sé qué es lo que piensa Gretel. Porque esto no es de un día para el otro. Lo vienen preparando desde... No sé desde cuándo, eso es lo que yo me pregunto. Esto se viene digitando hace mucho tiempo, Fernanda. Lo cierto es que las famosas teorías que venían pergeñando, que hablaban de reuniones secretas con grandes lugares, digamos, de análisis político, think tanks, que hoy por hoy ya, digamos, son de público conocimiento, que están digitando las políticas a nivel mundial. Me refiero puntualmente al Council on Foreign Relations, o sea, el Consejo de Relaciones Exteriores, que tiene sede en New York. Fíjense que esto fue fundado en el año 1921, ¿sí? Y lo plantean como una organización sin fines de lucro, totalmente naif, digamos, especializada en política exterior, asuntos internacionales de Estados Unidos. Lejos está de que en realidad sea un análisis de asuntos internacionales de Estados Unidos. ¿Saben cuál es la noción que tienen los Estados Unidos respecto a la política doméstica? Ellos, cuando hablan de economía doméstica, se refieren, no existe la economía puertas adentro. Cuando hablan de análisis económicos, es la economía global. Siempre se sentaron en el podio y por arriba de, ¿no? Con ese liderazgo. No quiero estigmatizar, no quiero hablar más de los norteamericanos, simplemente estoy hablando de esta élite financiera que está bien colocada, tanto en el FMI, el Banco Mundial, justamente en este Consejo de Relaciones Exteriores, y ha sabido pergeñar esta estrategia que ya se remonta de antaño. Bien. Y en estas reuniones participan secretarios de Estado, directores de la CIA, banqueros, abogados, profesores y figuras de medios de comunicación, lo que promueven globalización, libre comercio, reducción de regulaciones financieras. Fíjense cómo siempre el escenario financiero, este modelo extractivista que estuvimos recién mencionando, donde es un modelo literalmente parasitario, o sea, se vive de los recursos de la economía real de países ajenos, ¿no? Y así han vivido de África y ahora
han venido China con este modelo, por supuesto, hacia América Latina. Entonces son corporaciones transnacionales que buscan esta consolidación económica a partir de los recursos de las economías reales del resto de la región, ¿no? Y estas, digamos, estas reuniones tienen su punto, digamos, de donde plasman las ideas a partir de la revista, seguro la conocen, la Foreign Affairs, y fíjense quién la financia, quién maneja todo esto, el programa de estudios de David Rockefeller. O sea, ya tenemos a Rockefeller, tenemos a los Rothschild, tenemos al Club Bilderberg, o sea, estamos hablando de todo un emporio macabro que ha sabido cómo digitar, hablamos de familias, de nombres específicos, de un grupo muy reducido, selecto, donde los países son simplemente piezas de ajedrez, ¿no? A ver, pareciera un escenario donde se viene el fin del mundo. Lo que tenemos que hacer nosotros, ustedes que están constantemente con los medios de comunicación y yo desde mi lugar, es generar conciencia. Hay que empezar digamos, a generar conciencia a la ciudadanía, a nuestros hermanos argentinos, y poco a poco esta mente, digamos, que tiene que ver con el patriotismo, con los intereses nacionales, con defender lo nuestro a rajatabla. Hay políticas que no pueden ser delegadas, hay recursos que no pueden ser entregados. Recién arrancamos el programa, Juan, estabas mencionando los ferrocarriles, o sea, todo lo que tiene que ver con las vías de conexión, con políticas ligadas a desarrollos productivos, ¿no? Ahora queremos, se está por vencer el año que viene la concesión de la hidrovía Paraná-Paraguay y una empresa china está, digamos, postulándose, y eso no se está hablando. Ahora en noviembre se firma un acuerdo por el tema de la producción de carne porcina. Hay un sinnúmero de frentes donde está en la agenda el litio, el oro, la hidrovía, la carne porcina, el 5G, y así podemos seguir hablando de un sinnúmero de nichos donde China felizmente detalló los objetivos claves que quiere invitar. Incluso se lo dijo Alberto Fernández por teléfono. Le dijo, ¿quieren ustedes mayor financiamiento? Lo mejor va a ser que ustedes formen parte de la nueva ruta de la seda, ¿no? Y para eso tienen que formar parte del Banco de Inversiones Asiático, que ya está creado, y que Argentina ya tiene que hacer un desembolso para formar parte de ese banco. Totalmente. Esas son cosas que no se está hablando en los medios de comunicación. Entonces, no es el fin del mundo, estemos tranquilos, pero generemos conciencia y no aceptemos las informaciones como vienen con paquetes cerrados. Dejemos de comer vidrio viendo cuántos muertos, cuántos contagiados hay, porque la vida cotidiana nos están, digamos, robando literalmente nuestras libertades de pensamiento, de acción, y ahí es donde tenemos que generar conciencia, ¿no? Totalmente. Gretel, bueno, lo de la ruta de la seda, creo que primero fue un sitio web y después fuimos nosotros los que empezamos a hablar de la ruta de la seda y de la participación directa de Cristina Fernández en la aproximación a que se concrete eso acá en la Argentina. Te voy a dejar dos preguntas para la reflexión final y apostando a alguna respuesta lo más sintética posible, porque nos corre el tiempo y me quiero quedar para la parte final con los compañeros reflexionando de todo lo hablado esta noche. La primera es, si Trump es tan antisistema en Estados Unidos, donde tuvieron un presidente que un día se le ocurrió discutir el sistema y cabeceó 2 balas, ¿cómo puede ser que termina su mandato y pierde por las elecciones? No es asesinado. Esa es una pregunta para una respuesta sintética, porque aparte también quería más analizar lo argentino. Y vos planteás casi lo que un viejo sabio nos decía, ¿no? La hora de los pueblos que se está aproximando, pero ¿cómo la interpretamos en la Argentina, que fue el que se vayan todos, que desembocó quizá en la etapa más oscura de los últimos años, comparable con el menemismo de los 90, que es el progresismo kirchnerista de esta parte del siglo? Y una clase media que se pelea entre Macri y Cristina, cuando en verdad son las dos caras de un mismo monstruo. ¿Cómo vislumbras esa hora de los pueblos en la Argentina? Bueno, respecto a la primera pregunta, hay un escenario donde Donald Trump tiene un respaldo más allá de lo que nosotros visiblemente podemos llegar a visorar, ¿no? Más allá de que esté la maquinaria de los medios de comunicación, las corporaciones tecnológicas, metamos a Twitter, a todas las redes sociales habidas y por ver, los grandes canales, las mega empresas, digamos, y todo lo que son los intereses de aquellos que durante años se han valido de esos recursos, porque estamos hablando desde el modelo de Bretton Woods a la fecha, son todos los emporios que han vivido de los subsidios y han vivido de este negocio. Incluso incluyamos, digamos, en esa lista la agenda armamentística, porque, digamos, el escenario bélico que ha liderado los Estados Unidos durante años es manejo justamente de una situación política totalmente orquestada, digamos. Es una política
para poder sostener un gobierno, o sea, el tema armamentístico, ¿no? Y cómo Donald Trump ha cerrado ese frente. Y recuerden que para la primera elección, Donald Trump tuvo un fuerte apoyo del sector, incluso el Vaticano, y estoy deslindando ahí sí digamos, a Bergoglio, ¿no? Estoy simplemente hablando del Vaticano, sí, o sea, el voto católico, el voto de los creyentes, las iglesias, hay un voto, y el voto latino, que no se esperaba. Hillary Clinton no se lo esperaba. Yo estoy hablando del 2016, ¿sí? Hoy por hoy, digamos, hay un nicho, digamos, si uno ve cómo quedó, digamos, coloreado el mapa, digamos, el norteamericano, vamos a decir, el Estados Unidos profundo, ¿sí? El centro de los Estados Unidos, no la costa, es el voto norteamericano, o sea, el voto de Donald Trump, ¿me explico? Sí. Entonces, no veamos digamos, una persona a nivel solitaria que está librando una batalla titánica. Hay un gran apoyo. De hecho, pase lo que pase, cualquier escenario, bueno, se está reteniendo el Senado, por un lado, y por otro lado, hay una cantidad de votos impresionante, que es la media del ciudadano norteamericano que no quiere saber nada con digamos, florecimiento de divisiones que se están sucediendo, ¿no? Con esto de, bueno, el asunto de los afroamericanos, bueno, la cuestión está, bueno, tantas cuestiones más, ¿no? Respondiendo a la segunda pregunta, el tema de la obra de los pueblos, no creo que el escenario sí es totalmente distinto de lo que fue la crisis de representatividad, la crisis de los partidos políticos. Acá creo que sí hay una ciudadanía, si se dio, Dios mediante se esté dando, una ciudadanía más despierta, donde va a haber necesaria, digamos, la condición de que se meta en política, porque acá sí voy a invitar a gran parte de la ciudadanía a participar y a involucrarse desde otro lugar, ¿no? Porque recién estuvimos hablando, oficialismo y oposición son parte de la misma agenda. Estamos hablando de la implementación literalmente del nuevo orden mundial, donde esto ya se ve incluso desde las primeras presidencias de los K, digamos, de los Kirchner. Por un lado, también Mauricio Macri, que fue bastante claro en ese escenario. O sea, y todos, incluso Franco Macri era el portavoz de todo, de cómo traer y atraer inversiones con China. O sea, esto ya tiene una antesala, incluso ya desde menos. O sea, esto tiene una antesala que viene pivoteando digamos, durante mucho tiempo, y acá tiene que haber una invitación específica de la ciudadanía a involucrarse, digamos, y a percatarse que hay que hacer una limpieza, si se quiere, a nivel cosmovisión, que ninguna de las dos agendas hoy por hoy están queriendo ser una respuesta eficaz, y estamos hablando literalmente de una agenda patriota. Hay que empezar a abrazar un modelo de país totalmente independiente a estas agendas foráneas, ¿no? Que no lo han sabido desarrollar ni la gestión anterior ni tampoco la presente. Gretel, me quedan 17 millones de preguntas más para hacerte, y sobre todo después que me respondiste esta, pero el tiempo nos comió, y calculo que los chicos también se quedan con muchas preguntas por hacerte. Te vamos a convocar en algún otro momento para continuarla, porque nos parece que es tiempo de reflexiones muy profundas y de crear conciencias. Realmente yo no soy tan optimista en que la ciudadanía participe de política, por lo menos ya, para mí no está preparada, pero bueno, está muy bien, son visiones y está bueno debatirlas. Gretel, un beso grande y gracias por esta noche que nos regalaste, Muchas gracias a ustedes. Bueno, saludos a Juan, Pablo, Miguel, Diego, bueno, Fernanda, bueno, a todos. Gracias a todos por la invitación. Mirá cómo se los acordó todos. Muy bien, Gretel. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gretel Ledo charlando con nosotros. Bueno, compañeros, nos quedan 5 minutos y medio de programa. Manuel Linares nos está escribiendo. Muchas gracias, es muy buena. Gretel, brillante, coincido 100% con su postura. Así que bueno, gracias para Manuel por estar escuchándonos. Bueno, de ping-pong, pero de ping-pong es la reflexión de cada uno, ¿sí? Un toquecito. Me voy con Pablo Cabo a La Plata. A ver, dale. Bueno, no, yo rescato, hay que estar optimista, y la agenda patriótica, este cierre que nos hace Gretel, me parece que es lo que hay que trabajar y sí, despertar la conciencia. Hay que encararlo así, con optimismo, y entendiendo que estamos en un grado de colonialidad por todo lo que se describió, terrible, ¿no? Pero bueno, no hay que aflojar y hay que construir esa agenda patriota. Me gustó eso. Bien, que, bien. Bueno, un saludo y agradecerle también. A ver, me voy a la reflexión de Juan Manuel Núñez Lencina. Sí, me
con todo lo que hablamos esta noche, la verdad que me hace pensar que a veces uno cree que tiene visiones conspiranoicas o que se dejan manejar por ciertas conspiraciones, pero me parece que al final no resulta tanto ser así, porque queda demostrado que muchas veces las conspiraciones con las que uno cree se vuelven realidad. Bien, me gusta. Miguel, en Merlo. Sí, la verdad que me parece interesante toda la forma que plantea la amplia gama de análisis que tiene Gretel. Me parece que yo coincido también con ella en el sentido de que creo que, más allá de que todas las estructuras están colonizadas, la superestructura argentina está colonizada cuando el kirchnerismo asumió y habló que había que recuperar las instituciones, había que invadir las instituciones para que estas mismas fueran instrumentos de la colonialidad. Y creo que cada vez están más divorciadas de la situación real de la gente. Uh-huh. Los medios de comunicación hacen una lectura de las broncas y de la movilización de la gente, tratándola de meter dentro de la grieta para que sea ilegible para la gente y para que no surja una dirigencia desde ahí. Pero me parece que hay que romper con ese criterio. Ayer se movió gente en todo el país, y no todos porque estaban atrás ni de Macri, ni de Cristina, ni que los aparatos son poderosos y que intentan distorsionar, es cierto, pero que también hay mucha bronca y que hay una necesidad de generar algo nuevo, también. Estamos en un camino abierto, ¿no? Un final abierto. Muy bien, Miguel. Diego Salce en el Trébol. Bien. No, yo dos cosas rápidas. Una, yo siempre bromeo cuando vemos algunas cosas en televisión, en noticieros, y amigos o mis hijos, y me dicen, ¿y pasa esto acá? Y yo digo, acá no va a pasar porque por acá pasó Perón, por Argentina pasó Perón. Y es un poco el mensaje que ella decía de que cómo cuesta también instalar ese tipo de agendas en Argentina, a pesar de la decadencia, ¿no?, que estamos viviendo. Uno, por lo menos yo tengo esa visión positiva de que tenemos en el cromosoma haber tenido tantos años de lucha, de resistencia y de cuadros formados, ¿no? Al margen de que han logrado doblegarnos de alguna manera. Muy bien. Y por último, el escándalo de la elección de Estados Unidos, yo creo que va a ser un quiebre en la credibilidad de todos los medios de comunicación, y que creo que eso tendremos que estar atentos, porque creo que va a modificar el paradigma político mundial, sin lugar a dudas. Bien. Señora, me quedó casi para despedirla. Chiquitita, por favor, su reflexión. Tenemos que recuperar la cabeza de la gente, que tenemos que trabajar para que todos pensemos en cómo son las cosas, y no pensemos que no se puede hacer nada. Yo también estoy bastante, como dije antes, desolada, pero hay que trabajar para estar como más contagiando a la gente de que las cosas pueden ser distintas, y no nos tenemos que quedar creyendo en lo que nos dicen los noticieros, que no piensan ellos. Uh-huh. Nosotros las personas pensamos y podemos reflexionar. Totalmente. Los noticieros no. Nos vamos, porque me quedan 13 segundos para decirle que se queden, porque ya viene el himno pegadito a las marchas que identifican el sentimiento de la 4 de junio. R4J, Radio 4 de Junio. La radio para una Argentina justa, libre y soberana.